La idea de hoy es que esta presentación les traiga a ustedes una idea justamente de cómo el paisaje puede atender a la movilidad desde distintas visiones y cuáles pueden ser algunos ejemplos que hacen al paisaje de la movilidad sostenible o sustentable. Bueno, la presentación va a estar organizada en una primera parte que es un poco teórica, pero en realidad es para que podamos hablar de lo mismo, ¿no? Entender qué es paisajes de la movilidad y lo que atiende a la percepción de este paisaje incluye varios conceptos. Entonces, bueno, entender un poco desde dónde partimos en entender esos conceptos para después poder ver qué es lo que está pasando a nivel nacional y con algunos referentes también de afuera en cómo se está cómo el paisaje aporta a resolver temas de movilidad en ciudades. En ciudades de escalas intermedias, pero bueno, también hay otros ejemplos que son ciudades más grandes, pero que tienen que ver con distintas jerarquías o escalas que también podemos trasladarlas a otras situaciones. Históricamente el paisaje es de alguna manera entendido más desde un punto por ahí de embellecimiento, que tiene que ver con embellecer las ciudades. Y el paisaje implica otras cosas, no solamente aquello que es lo visual o lo estético, sino entenderlo como una construcción social, ¿no es cierto? Una manifestación en el espacio que es producto de el hombre, sus interacciones, ¿no? La cultura con la naturaleza y lo que hacemos cotidianamente. Entonces, en ese aspecto, el paisaje es el escenario. Y una ciudad es ese escenario, es un paisaje que tiene a la movilidad como parte de sus componentes. Y el paisaje tiene varias dimensiones, pero yo voy a incluir tres que son, creo, aquellas que pueden traccionar un poco más con lo que tiene que ver con lo que pasa en la ciudad y con la movilidad, que es una ambiental, ecológica, el ambiente en un sentido holístico, no solamente desde lo natural, pero bueno, el ambiente con su ecología, lo social y esta otra dimensión que es, ahí sí creo que hay una diferenciación cuando hacemos planificación desde, por ahí disciplinas más desde el urbanismo, por ejemplo, que tiene que ver con la perceptual específicamente, con la percepción de las personas acerca de este entorno, ¿no? Una subjetiva, pero que hace a las valoraciones y al movimiento. No voy a hacer un parate muy largo sobre esto, pero bueno, entender que la percepción del paisaje no es algo de lo que se está hablando ahora. Ya en los años 60 había muchos investigadores y teóricos que empezaron a entender las ciudades desde qué les pasaba a las personas, ¿no? A cómo se movían en la ciudad, a cómo la entendían y cómo se sentían. En este sentido, a la percepción no solamente, como les decía, desde ese enfoque más subjetivo visual, sino entendiendo como desde lo experiencial, ¿no? Desde una, digamos, desde una orientación más humanista y entendiéndolo como aquello que es muy subjetivo desde lo que pasa afectivamente, desde lo que pasa respecto al sentido del lugar, a la apropiación del espacio y a algunos conceptos que son más trabajados por la psicología ambiental, pero que también son importantes de tener en cuenta en lo que son las disciplinas espaciales y que hacen a las conductas y a las actitudes de las personas con respecto a su ambiente, no medio ambiente natural, sino al ambiente, ¿no? al espacio vivido, y este doble juego entre cómo las personas influyen en el ambiente, pero así también cómo el ambiente está influyendo en la movilidad o el sentido de pertenencia de las personas. Y entonces entramos en este concepto de paisajes de la movilidad, que es un concepto bastante nuevo y a partir de un trabajo de investigación de un alumno de la carrera empezamos a investigar un poco, a ver de qué se trataba y en Colombia se empezó a trabajar el concepto de paisajes de la movilidad, también en España, entendiéndolo, bueno, con sus tres acepciones, ¿no? El paisaje, lo que tiene que ver con movilidad y la percepción.
Bueno, de movilidad ya han hablado acá los expertos, entenderlo desde el movimiento, ¿no? El movimiento de las personas en las ciudades, no solamente desde la parte del transporte o lo físico de cómo estamos llegando. Y entender el paisaje de la movilidad, yo acá marqué una frase un pedacito de frase me interesó, que tiene que ver con todo aquello que relaciona este desplazamiento con la manera en la que percibimos el entorno, ¿no es cierto? Y las estructuras que lo soportan. El paisaje pasa a ser esa estructura espacial que va a facilitar, orientar y sostener a las personas dentro de la vivencia de la calle y de los espacios movibles dentro de la ciudad. Y a la percepción como este macroconcepto que los une a los dos y que hace, que tiene que ver con qué le pasa a las personas con sus ciudades, sus espacios de movilidad, sus ámbitos rurales, o sea, con sus trayectos. Y a las experiencias, ¿no es cierto? A las experiencias que parten desde esa percepción. Y acá es donde creo que es importante entender que esa percepción tiene que ver justamente con la disponibilidad del cómo nos movemos. Puede ser a través del auto, puede ser caminando, puede ser en colectivo, puede ser en tren. Las distintas maneras de las que nos movemos van a hacer que las personas experiencien su paisaje de distintas formas. Y en esa experiencia también entran temas de seguridad, salud, cómo se mueven y qué hace al ámbito de la ciudad. Bueno, un poco en el primer bloque se habló de los objetivos de desarrollo sostenible y cómo entra el paisaje o la movilidad dentro de estos objetivos. Si bien no son objetivos en concreto, sí podemos ver que están incluidos dentro de algunos objetivos, ¿no? El 11 que tiene que ver con las ciudades y su sostenibilidad, pero también con temas de indicadores y otras metas que hacen a eficiencias energéticas, temas ambientales, desde lo ecológico, ¿no? Manejo de distintas situaciones de servicios ecosistémicos y la resiliencia en las ciudades. Lo vemos en la agenda urbana, cuando hablan de redes, ¿no? Acá entra el concepto de corredores de movilidad en cuanto a una red, un entramado que también tiene que ver con la sustentabilidad de manejar temas ambientales en la ciudad. Lo vemos direccionado también al tema ecológico, ¿no? A la reducción y a la mitigación de impactos que tienen que ver con problemas ambientales como la mitigación de gases de efecto invernadero. Y lo vemos enfocado a las personas, ¿no? A sus vivencias dentro de la ciudad. Y entonces el paisaje puede ser un soporte para lograr cumplir con algunas de esas metas si lo incorporamos como parte de la planificación urbana, como una disciplina complementaria, con soluciones que hacen a entender las dinámicas de la naturaleza, a entender la resiliencia y cómo podemos tener distintos tipos de infraestructura que nos ayudan a esa resiliencia urbana, y a la organización y cómo nos cooperamos. Puse a las hormigas porque las tendríamos que mirar un poco más, siempre lo digo. Y bueno, y en este sentido, el paisaje o aquello que vamos a estar diseñando y planificando desde el paisaje puede atender a la mitigación con diferentes tipos de equipamientos o infraestructuras que resuelvan temas de manejo hidrológico de aguas de lluvia, por ejemplo, temas de mitigación de gases, la equidad, la inclusión de diferentes actores y usuarios, y desde la adaptación. Estas son algunas imágenes no locales y no latinoamericanas, pero sí creo que son interesantes de tomarlas porque tienen distintas escalas y me parece que resuelven justamente poder entender esa multiplicidad de temas
en la construcción de un paisaje urbano que mira la movilidad, pero la mira desde diferentes sistemas que captan agua de lluvia, desde el peatón, ¿no? Manejar el uso del peatón en las ciudades, desde la percepción que tienen en su recorrido, y la calle también como un espacio que no es solamente para transitar, sino para coexistir, para vivir, para encontrarse. Y bueno, estos sistemas de movilidad sostenible desde el paisaje pueden resolverse con distintas infraestructuras, ¿no es cierto? En distintas escalas podemos tener infraestructuras de conectividad, por ejemplo, a escala regional o escalas urbanas más grandes, en las que estamos pensando un sistema de espacios verdes interconectados. En la escala local y ya urbana, en cómo resolver, como decíamos, temas de permeabilidad del suelo y la multifuncionalidad de lo que hace al uso de ese espacio público desde la movilidad. Y estas infraestructuras verdes también es un concepto que por ahí a nosotros nos cuesta entenderlo, porque la infraestructura la vemos como todo aquello tangible que estamos haciendo, pero tienen que ver con justamente las redes y los corredores verdes. Es un concepto que viene de afuera, pero que hace a la red interconectada de sistemas de movilidad, pero que también tienen que ver con sistemas naturales verdes y que atienden a temas de mitigación ecológica dentro de las ciudades. Bueno, estas otras fotos también son de fuera, después vamos a ver unos ejemplos latinoamericanos. Me interesaron, bueno, acá hay distintas escalas, como estábamos viendo. La primera arriba, que es española, es un plan de ordenamiento, digamos, de la ciudad, pero que está enfocado en temas de movilidad y corredores verdes, desde esto que son infraestructuras y redes urbanas. Ubicando cuáles son espacios verdes públicos y entendiendo a la movilidad de sus calles como un entramado de sistemas verdes que hacen funcionar como corredores de biodiversidad. El de arriba, que dice Pocket Park, lo traje porque es una escala de calle pequeña, y esto ya es por ahí muy específico, pero si ustedes ven, las plantas violetas son nativas de Argentina, son verbenas bonaerensis, y esto es en Inglaterra. Nosotros acá vamos por la ruta, es un yuyo, nadie lo quiere, y acá están formando identidad en un espacio con una planta que es netamente argentina, y estos espacios con plantas son SUD, son sistemas urbanos de drenaje sostenible, que lo que hacen es captar agua de lluvia. Entonces las calles ya no tienen un problema de anegamiento en momentos de lluvia muy intensa, sino que esa agua son sistemas de captación que aparte tienen una doble función, o sea, por un lado mitigar, pero por el otro lado también de atraer biodiversidad a lo que son las ciudades, y por el otro lado generar espacios también agradables, ¿no es cierto? En el sentido de que cuando tenemos vegetación en las ciudades bajamos las temperaturas, nos encontramos con un microclima también más agradable. Y el concepto de Pocket Street, de que son como calles de bolsillo, ahora lo vamos a ver más arriba, en la próxima diapositiva, es interesante entenderlo porque son calles que por momentos funcionan como espacios públicos de plazas, chiquitas. Bueno, acá abajo hay otros sistemas urbanos de drenaje sostenible y cómo se pueden incluir a las ciudades. Implican un cambio cultural. Estamos acostumbrados a ver el verde, ¿no es cierto?, el pasto cortado, pero creo que es un cambio que es importante empezar a traerlo, ¿no? Me interesó mucho los casos que habías mostrado, en los que son casos piloto, ¿no? Bueno, empezar a introducir algunos temas sociales, ver cómo funciona, ver cómo la gente los acepta, los apropia y cómo se empiezan a acostumbrar también a estas nuevas infraestructuras. El caso de Colombia, del corredor, fue un concurso, pero es interesante de verlo
en cómo se está tomando los sistemas de movilidad como sistemas verdes, de conectores, ¿no es cierto? Teniendo una periferia natural, en este caso las ciudades intermedias, su periferia es rural, pero bueno, esa periferia también tiene una importancia ecosistémica importante y existe la posibilidad de no perderla en el sentido de reintroducir en la ciudad ciertos patrones que tienen que ver con estos paisajes o de ruralidad o paisajes naturales en la ciudad a través de corredores. En los que son multifuncionales, está el auto, están los transportes públicos, pero también está el peatón y sistemas naturales, ¿no es cierto? Yo no voy a por ahí estar mucho tiempo con cada uno porque uno lo puede ver, son ejemplos que los pueden buscar, pero sí los traigo a modo de disparadores como para poder entender cuáles son otros ejemplos que se están trabajando y cuáles son nuevos conceptos que tienen que ver con esto de paisajes desde la movilidad sostenible o sustentable. Entonces podemos ver cómo cada uno de los diferentes trayectos, digamos, y secuencias trabajan distintos sistemas de movilidad, pero que están trabajando en forma inclusiva y con a la comunidad, a la gente y los distintos actores sociales en la calle, o sea, en forma no simplemente como un lugar de paso rápido, sino entendiéndola en el disfrute, en el estar en la calle, como decíamos, ¿por qué estar apurado y salir corriendo al colegio y dejar y estar parando con el auto si por ahí el trayecto puede en sí ser una experiencia en la que no solo me es agradable, sino que puedo estar aprendiendo temas sobre la naturaleza, puedo estar aprendiendo temas sobre la ciudad, mirando la ciudad y por el otro lado interactuando también con las personas que tengo al lado, no solamente con el celular o nadie. Estos son ejemplos. Otro ejemplo interesante latinoamericano de corredores es esta red urbana de Quito. La página es una página de Secretaría de Gobierno, o sea, está incluido dentro de sus planes urbanos. Acá el paisaje es parte de las estrategias de planificación de la ciudad con redes y corredores urbanos, en los que se resuelven con distintas tipologías, ¿no es cierto?, de corredores, haciendo énfasis en temas ecológicos y de corredores de biodiversidad. Pero bueno, también es un ejemplo interesante como para analizar. Entonces, por un lado tenemos proyectos que atienden a una dimensión más ecológica de la ciudad, pero también tenemos otros, o sea, esta otra dimensión que siempre está entrelazada, que tiene que ver con la experiencia, con vivir la ciudad. Como les decía, el recorrido y la forma del significado en la percepción va a estar completamente limitada y asociada a la manera en la que nos movemos. Y eso también es una decisión. Dependiendo cómo se quieran ver nuestras ciudades y cómo queremos que funcionen y cómo tienen que funcionar, tenemos que pensar en que cada una de esas decisiones va a hacer que el usuario tenga distintas percepciones. Entonces, en la jerarquía de movilidad, en la jerarquía de calles, pensarlo también desde el usuario hace que entre una dimensión distinta, pero que atiende a la experiencia de la ciudad. Bueno, estas dos frases también me parecieron interesantes como para compartirlas y poder reflexionar sobre lo que implica entonces la experiencia de las personas en las ciudades, ¿no es cierto? La acción de caminar trae distintas formas de percibir y de entender el espacio que estamos viviendo, porque es lento, porque podemos reflexionar en el recorrido, porque podemos ver qué nos pasa con nuestros límites más próximos, ¿no es cierto? En cambio, las movilidades rápidas o las movilidades en las que estamos en un tren, ferrocarril, en un auto, hacen que sea con otra dinámica y que la percepción ya no sea desde la experiencia sensorial cognitiva, sino netamente visual y en la velocidad.
en las decisiones de proyectos, de propuestas y de cómo resolvemos nosotros nuestros corredores, tenemos que entender que nuestras vías rápidas se van a resolver sabiendo que la persona se mueve a velocidad y está viéndolo en otro tiempo. Entonces, si nos interesa hacer llamadores como para poder atraer o momentos en los que la persona no tenga distracciones, tenemos que hacer un paisaje entendiendo ese tipo de percepción. Cuando estamos trabajando internamente dentro de ciudades, en calles más tranquilas, en las que podemos lograr movilidades peatonales, la relación con el espacio es más próxima y ahí las resoluciones pueden atenderse desde otro enfoque. En el 2009 empezamos con la incorporación de la investigación de temas de percepción dentro de lo que es la educación en paisaje en la cátedra. Si bien estos últimos 2 años estamos enfocados a actitudes y comportamientos que hacen a fragilidades ambientales en temas más de humedales, en el 2009, 2010 y 2011 trabajamos temas de percepción en la ciudad justamente en temas de movilidad. Entonces los alumnos hacían trabajos en los que tenían que estudiar en sus trayectos desde su casa a la facultad, cada uno con distintos temas de movilidad, con intermodalidades, porque o dejan el auto y después toman un colectivo, o van caminando, van en bicicleta. ¿Qué les pasaba en ese recorrido? Por un lado, desde lo sensitivo y sensorial de ellos, pero también qué podían ver y percibir en cuanto al análisis del espacio. Cómo percibían unidades homogéneas de paisaje, qué pasaba con los hitos, en qué lugares ellos podían entender que estaban llegando a la facultad y cuándo se perdían en ese recorrido, ¿no es cierto? Y bueno, y diferentes sensaciones de lo que iba ocurriendo a través del recorrido. Entonces, bueno, en este recorrido que era desde Padua hasta la facultad de arquitectura que está frente a River en Buenos Aires, esta chica iba desde la provincia de Buenos Aires hasta casi, los que vimos afuera es todo centro, no es centro, pero bueno. Y bueno, era un trabajo en el que tenían que hacer el recorrido a través del croquis, poder sentarse a dibujar hace que la experiencia y al entender el espacio sea distinta a sacar una foto, los sonidos, los ruidos. Y el diagnóstico después terminaba, son esquemas, pero en poder identificar unidades homogéneas de paisaje y cómo podían ellos pensar distintas resoluciones a esos trayectos, atendiendo a la percepción. Y lo último que voy a compartir son algunas experiencias que son proyectuales y de ideas que hemos estado haciendo a lo largo del tiempo, que atienden a la movilidad como parte de otros proyectos que tienen también otras temáticas, pero que creo que pueden ser también como una bajada de estos conceptos más teóricos que dijimos hace un rato a lo que es proyectar el paisaje pensando en una movilidad sustentable. Este es un proyecto conceptual que está en desarrollo y que tiene que ver con pensar lo llamamos corredor de confluencia geocultural. Complejo el nombre, pero que justamente tiene que ver con lo que le sucede. Esta es una ciudad patagónica en la que por distintas migraciones hoy hay muchos grupos de diferentes países, tanto latinoamericanos como rusos como argentinos. Cada uno tiene culturalmente y inscripto en su ser, desde su valoración del paisaje, su geografía, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros la calle, o sea, hay barrios, cada barrio no es el barrio de los que vinieron, ahora los rusos. Después está el barrio de la gente que viene de Bolivia, ¿no? Y no están interactuando. Entonces, este proyecto lo que hacía era transformar la calle en ese espacio de interacción a través de ferias, la feria como un espacio muy del intercambio. Entonces, por eso un corredor de confluencia de las geoculturas. Y convertir a la calle no solamente en un espacio de paso, sino en un espacio de interacción cultural
y también asistiendo a temas ambientales que tienen, acá principalmente eran las bajadas de agua muy rápidas, entonces con sistemas urbanos de drenaje sostenible. Este es este trabajo conceptual. Las resoluciones al espacio, ¿no? Bajamos de entenderlo desde la teoría y ver qué sucede con esto tan subjetivo de la percepción y con lo físico y tangible de lo ecológico, a la propuesta proyectual, a cómo trabajamos equipamientos, cómo trabajamos con la vegetación, cómo trabajamos con distintos tipos de materialidades. Y la funcionalidad y obviamente la resolución morfológica. Este proyecto fue para Areco, y si bien trató la costa, también trataba desarrollo urbano y qué pasaba con su conexión con el casco histórico. Entonces se pensó en las calles, acá sí atendiendo principalmente los temas que tenían que ver con inundaciones. Son todos pensados en sistemas urbanos de drenaje sostenible a distintas escalas, a distintos niveles, ¿no? de rebalse del río. Y otra propuesta, que también fue para un concurso, trabajaba a los corredores de la ciudad, pero desde una impronta cultural, entendiéndola desde distintos eventos que sucedían en la ciudad. Por ejemplo, la transhumancia era una, que es el pasaje del ganado. Había en distintas situaciones del año diferentes eventos culturales, entonces la calle se tenía que convertir en un espacio peatonalizado con restricción del auto, en los que los frentes de las casas y urbanos podían interactuar, digamos, con esa nueva espacio público en el que se convertía la calle. Y bueno, como conclusiones, me robé esta frase de un libro que es bastante interesante, que es también sobre movilidad, paisaje y redes. Y creo que entender el paisaje como una disciplina complementaria en la planificación urbana habilita a traer resoluciones desde la naturaleza y desde la percepción de las personas que pueden ser incorporadas en, por ejemplo, los temas que tienen que ver con la movilidad. O sea, la movilidad obviamente tiene que atender primariamente prioridades, ¿no es cierto? Estuvimos viendo el tema de la discapacidad, temas económicos, de movilidades, temas de seguridad, pero el pensar cómo construimos esos espacios de movilidad desde también la ecología, los servicios ecosistémicos y la percepción del usuario es una arista que puede y que es atendida por la planificación del paisaje. Entonces dice, los espacios zoológicos, que es la calle, ¿no? Es un escenario de posibilidades y de promesas, es el marco en el cual el humano puede formular proyectos vitales. Me interesa esto como de esta frase de que es un espacio vivido activamente, ¿no es cierto? Y de que es un espacio de relación de personas con su entorno. Entonces, desde el paisaje, ¿cuáles pueden ser aportes en la planificación de espacios de movilidad? Bueno, por un lado, ¿y cuáles pueden ser algunas pautas? Por un lado, entender la jerarquía del sistema y las formas de desplazamiento. Como veíamos, no es lo mismo resolver una calle interna en la que queremos que haya un peatón, queremos que el peatón tenga tranquilidad, que el peatón pueda tener una relación también con sus pares en la calle, a entender una vía rápida, una ruta, o en el caso de ciudades intermedias, las rutas a otras ciudades son un espacio de trayecto que también tiene una complejidad completamente distinta. La percepción desde la experiencia del paisaje, ¿no? Lo sensitivo, como dijimos, el sentido del lugar, la apropiación, los comportamientos y las actitudes de las personas en esos espacios públicos, el acceso con equidad,
a través de redes de conexión y de transporte, pero que también son redes y conexiones de diversidad, redes y conexiones verdes, redes y conexiones que pueden ayudar a mitigar impactos ambientales y proveer servicios ecosistémicos. El fomento de las relaciones sociales, el intercalar usos, la calle no solamente para movernos, y como soporte de infraestructura, bueno, de mitigación que es parte de lo que comenté arriba con acceso, con equidad. Así que bueno, incluir la sensibilización y este enfoque desde la percepción y desde la experiencia del usuario en la movilidad creo que es un punto importante que se está empezando a trabajar e investigar en distintas partes del mundo y que lo traigo también como una dimensión por ahí que a veces está como un poco más desatendida, pero que hace a que después nuestras resoluciones en lo que es planificación y diseño sean para la gente. Así que bueno, muchísimas gracias.